Muy buenas tardes, mi nombre es Joel Fernández de la licenciatura de Inglés Virtual. En esta oportunidad me encuentro aquí para realizar una exposición sobre lo que es la lingüística y sus aspectos más importantes. Vamos a comenzar entonces con la historia de la lingüística. La lingüística como tal pasó por 3 fases antes de convertirse en ciencia. La primera fase era la fase de la gramática. La lengua era vista solamente por su parte gramatical. Quiere decir que no existía una visión científica y se enfocaba prácticamente en las normas de la lengua como tal, sus reglas. Miremos esta imagen donde resume lo que era gramática en sí, reglas para diferenciar lo que era correcto de lo que era incorrecto, ¿sí? Una serie de normas, reglas sobre lo que era la lengua. Luego nace la filología. La filología sí era un estudio que se llevó a ocupar de la historia literaria, de las costumbres, de todo lo que tenía que ver con la lengua en la parte histórica y cultural, pero solamente lo hacía desde un aspecto crítico. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre filología y lo que es la lingüística. Listo, entonces recordemos que la filología, que nace en 1777, se basa en la lengua escrita y olvida la viviente. Y fue un movimiento científico creado por Friedrich August Wolff. Aquí tenemos pues la imagen de este filósofo. Luego, la tercera fase, encontramos la gramática comparada. Esta nace cuando el señor Franz Bopp intenta estudiar la lengua sánscrita y se da cuenta que existe una relación muy significativa entre esta lengua con la germánica, la griega y el latín. Entonces él pues propone que dentro de las diferentes lenguas que existen en el mundo hay cierta correlación, y es aquí donde comienza el estudio pues ya comparado de la gramática. Todo esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la evolución de la lingüística. Luego de estas 3 fases, la lingüística se convierte en una ciencia, y esto se debe más que todo a los aportes del filósofo suizo Ferdinand de Saussure. Y es que Ferdinand de Saussure nos muestra una lingüística más allá de la parte normativa, más allá de la parte histórico-cultural, más allá de la parte de comparación de lengua. Nos lleva a ver el cómo se dan las lenguas, el estudio, pues toda la parte científica, todo el enfoque científico que nos brinda esta ciencia. Pero bueno, sigamos hablando un poco sobre lo que era la lingüística y su diferencia con la filología, que muchas veces tienden a confundirse estos 2 conceptos. Entonces pues de una manera muy específica vamos a intentar diferenciar estos 2 términos. Primero comencemos con la filología. Recordemos que la filología hace parte del estudio de la lingüística, o sea, hace parte de la lingüística así como lo hace parte de la gramática. La filología se enfoca principalmente en el desarrollo histórico y contextual de las lenguas, y su estudio es esencialmente descriptivo. En cambio, la lingüística no solamente se interesa por el desarrollo histórico y cultural de una lengua escrita oral, sino que también intenta explicarla, intenta decir cómo funciona esa lengua, y su estudio es esencialmente explicativo. Que creo que allí pues yace la mayor diferencia. Pues luego vamos a encontrarnos con lo que es en sí la lingüística, lo que estudia la lingüística en sí, como es el lenguaje, la lengua y el habla, que tienen una relación muy significativa. Me tomé la libertad de anexar esta imagen en mi presentación porque considero
que es un ejemplo o una explicación bastante específica y clara sobre la relación entre estos tres aspectos de la lingüística. Recordemos que es el lenguaje. El lenguaje es esa habilidad que tiene el ser humano para describir o expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones. Esto nos lo dice Saussure en sus libros, en sus aportes. El lenguaje es una capacidad meramente humana. Los seres vivos, otros seres vivos como los animales se pueden comunicar, pero su forma de comunicarse, su lenguaje, ¿sí? Se da por genética. En cambio, en el ser humano ya es innato. ¿Okay? Bueno, listo. Entonces, en el lenguaje se distinguen dos hechos, que son la lengua y el habla. La lengua es un sistema de signos que se aprende a través de ¿qué? De un código. Y sirve para comunicarse, pero dentro de una comunidad humana. ¿Okay? Se da un ámbito social. Entonces, la lengua se aprende dentro de una comunidad. Disculpen acá. Listo. Ok. Ahora, se da dentro de una comunidad, ¿sí? Y la lengua es adquirida. Eso es muy importante. Luego encontramos el habla. El habla, digamos que es la materialización de la lengua. Es decir, es el instrumento físico del sistema lingüístico, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo se relaciona. Hay algo muy particular con el habla, por eso me gustó mucho esta imagen, porque hay una parte donde dice, acá voy a colocarlo con el mouse, el habla lo que permite la evolución de la lengua. Las impresiones que recibimos al oír de los demás modifican nuestros hábitos lingüísticos. El habla es algo netamente individual, pero al oír otras, digamos que a otras personas o percibir otros sonidos, eso modifica nuestro habla. Veamos, un niño que escucha a todo momento palabras diminutivas, o cuando los papás se expresan el bebé, el tete, toma, cosas muy infantiles, el niño ¿qué hace? Imita pues este tipo de sonido, y después crea en el niño, problemas de habla, ¿cierto? De que no pueden pronunciar la R bien, en vez de decir colores, dice dolores. ¿Pero por qué? Porque ellos imitan pues el habla de otras personas. Bueno, creo que ha sido de alguna utilidad pues, esta presentación, y nos vemos en una próxima oportunidad.